Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en Libera. Para nosotros es un gran placer contar con su presencia en esta Feria del Libro Universitario en los Andes. Queremos darle la bienvenida a un autor que se llama Alejandro Herrero Olaizola. Él acaba de llegar a Colombia para hacer la presentación de su libro La condición colombiana, violencia y consumo cultural global. Brevemente, voy a presentarles a Alejandro. Él es doctor en estudios hispánicos de la Universidad del Sur de California. Desde el 2024 ocupa la cátedra Paul and Phillips Fireman de la Universidad de Emory, donde se desempeña como director del Departamento de Español y Portugués. También es profesor emérito Arthur Tourneau de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido, por aceptar esta invitación. De verdad es un gran placer poder contar contigo hoy. Y lo acompaña en el conversatorio la profesora María Mercedes Andrade. La profesora es profesora asociada de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. También es autora nuestra de Ediciones Uniandes. María Mercedes, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, María B. Entonces ya les doy la palabra para que arranquemos este conversatorio. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy grato para mí estar hoy con Alejandro Herrero Olaizola, colega y amigo con el que hemos trabajado desde hace cuánto, desde el año 2017 más o menos, cuando ambos trabajábamos en una organización que se llama la Asociación de Colombianistas. Alejandro es el responsable por haber logrado que la revista de estudios colombianos quedara clasificada altísimo en las bases de datos académicas y por darle todo un rediseño a esa revista. Y en aquella época yo estaba en la vicepresidencia y presidencia de la organización y trabajamos muchísimo en eso y siempre te agradeceré lo que hiciste allí. Desde aquel entonces, o bueno, un poco después, hemos hablado de temas relacionados con este libro, La condición colombiana, que ahora está en español. Existe una primera edición en inglés, que es del año 2022. Entonces es un libro reciente, pero es un libro que tiene todo el sentido que haya sido traducido al español, pues porque nos interesará, como verán, a nosotros especialmente. Y por eso también pues le agradecemos a la universidad que nos dio la posibilidad, le dio a Alejandro la posibilidad de que este libro saliera en español. Alejandro, entonces pues ya como para empezar a hablar del libro, La condición colombiana es un libro muy interesante y en algún sentido inusual con respecto al tipo de estudios sobre cultura y literatura colombiana que se suelen hacer en Colombia, por el enfoque que tú le das. Una de las primeras cosas que tú, bueno, entonces digamos, ya no lo explicarás bien, pero para el público, una primera aproximación es explicar que este es un libro sobre la producción cultural colombiana y cómo se recibe en el extranjero. Entonces, quizás me gustaría empezar por ahí. Este es un punto de vista que es un poquito distinto. ¿Por qué enmarcas tú la discusión en términos de la recepción de la cultura colombiana, sobre todo en el primer mundo? Ya me querrás explicar un poquito dónde. Bueno, muchas gracias, María Mercedes. Gracias a todos por venir. Gracias a la editorial por organizar este evento. Siempre me gusta volver a Colombia. Viví aquí también en el año 2010, ¿no? Y como bien ha dicho María Mercedes, ella y yo trabajamos juntos en este proyecto de la Asociación de Colombianistas, sobre todo en la cuestión de promover lo que son los estudios literarios, culturales de Colombia a través de la revista y a través de lo que nosotros hicimos, que fue una plataforma digital para la revista, ¿no? Que esto fue un proyecto bien complejo, ¿no? Entonces, esto lo pongo un poco para el contexto de cómo estoy yo entrando a los estudios colombianos, ¿no? Lo que a mí me interesa en este libro es la idea de qué pasa con Colombia y cómo se ve Colombia desde fuera, ¿no? Y cómo, de una manera muy simplificada, lo que yo llamo la condición colombiana no es una enfermedad, ¿no? Creo que hay que entender la palabra condición como un acondicionamiento o como una
condición casi, dijéramos, de producción, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando es qué ocurre cuando nosotros tenemos un producto cultural de Colombia, sobre Colombia, que tiene, dijéramos, un amplio recorrido a nivel global, ¿no? Entonces, aquí va a entrar toda una serie de tópicos y de clichés de cómo se ve Colombia como un país violento, como una nación violenta, etcétera, etcétera. Esta parte no es que a mí me interese específicamente, porque como digo en la introducción del libro, uno de los problemas que hay es que puede ser muy reduccionista. A mí lo que me interesa es por qué hay unas dinámicas de mercado que en cierta manera condicionan tanto al productor cultural, ya sea un cineasta, ya sea un autor, ya sea un editor, ya sea alguien que trabaja en una serie de televisión, etcétera, etcétera, a tener que lidiar, incorporar o vender la idea de Colombia como un país violento, ¿no? Entonces, esto es un poco el posicionamiento que tengo yo en el libro, que yo evidentemente, como pueden escuchar en mi acento, no soy colombiano y lo veo también como parte de ese ojo extranjero de cómo veo Colombia, ¿no? Entonces, me interesa mucho este fenómeno global de cómo hay una premisa que lo vemos en los estudios literarios, en los estudios fílmicos, en la producción de todos estos casos de estudio que yo presento en el libro, donde realmente la violencia de Colombia se convierte casi en un bien de consumo cultural, ¿no? Y de una manera muy simplificada explico en el libro que esto obedece a varias cuestiones, volviendo a la pregunta que me genera sobre el norte, que es que los lectores o los espectadores del norte sienten lo que yo llamo un distanciamiento aproximado hacia la violencia. Es decir, yo en un cómodo sofá leo sobre los sicarios o leo sobre el secuestro de Ingrid Betancourt, esto refuerza mi posición, ¿no? Como sujeto en la cultura dominante del norte, entendido norte no simplemente geográficamente, sino como primer mundo, entre comillas. Y entonces, por una parte, se produce en estas personas que leen y que reciben estos textos o estas películas o lo que fuera, ven que hay un acercamiento solidario hacia esas víctimas, ¿no? Pero al mismo tiempo refuerza su posición, ¿no? Entonces, esto es un poco uno de los conceptos que trabajo en el libro, que es esa especie de levedad histórica, ¿no?, que tenemos, ¿no?, que está muy bien ver las miserias de otros desde un cómodo sofá. Entonces, es un poco el posicionamiento del libro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora, para hablar un poquito más de ese proceso de consumo, que me parece que es muy complejo, ¿cierto? Me trato de imaginar un espectador o un lector en Estados Unidos. ¿Por qué crees? Te voy a preguntar como varias cosas. ¿Por qué esa persona decide acercarse a un producto colombiano? ¿Y cómo crees tú que eso refuerza un sentido de sí mismo y un distanciamiento y a la vez un acercamiento con respecto a ese producto? Claro, funcionan varias cuestiones aquí, ¿no? Tenemos una cosa que sería el poder mediático del mercado global, ¿no? El ejemplo más claro sería la serie Narcos, por ejemplo, ¿no?, que popularizó todo este fenómeno. Eso por un lado. Por otro lado, hay toda una serie de consumidores culturales que quieren acercarse al otro, ¿no? Al otro siendo la víctima, al otro siendo el secuestrado, al otro siendo el que sufre todo tipo de vejaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se produce una conflación de estos dos elementos, ¿no? O sea, como con buena intención. Con buena comillas. intención, sí, claro. No, claro. Con buena intención en el sentido de que sí, yo me quiero aproximar al otro, pero lo que yo planteo en el libro es que te aproximas al otro, te informas sobre el otro, te solidarizas con el otro, pero desde una posición cómoda, ¿no? Claro. Esta es un poco la idea, ¿no? Y tú lo llamas también un consumo, yo diría, virtuoso, tú decías, sin culpa. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante. Sí. ¿Cómo es este tema de la culpa para ti? Claro, claro. Una cuestión que yo siempre me planteo, ¿no?, es que, claro, ¿qué supone ver Narcos, por poner un ejemplo,
en Estados Unidos y qué supone ver Narcos en Medellín o en Cali, para la gente que lo ha vivido, ¿no? Entonces, ahí viene la distinción, ¿no? Entonces, sí hay una solidaridad, sí hay un interés, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta cuál es el posicionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas en las que yo hablo es que, claro, esta idea de la condición colombiana que yo trabajo, lo que hace en resultado final, por simplificarlo, es que atañe tanto al consumo como al productor cultural, de diferentes maneras y de diferentes formas. Ahorita te quiero preguntar más sobre el productor cultural, pero a mí me sigue pareciendo muy enigmático el lugar del que consume, porque tú dices que es empático, pero desde otro punto de vista uno podría ser más, no sé, crítico y decir esto es una especie de explotación del sufrimiento de otros para mi gratificación. Estoy pensando cómo nosotros consumimos series de Netflix por cantidades y luego nos olvidamos de ellas casi que inmediatamente. Y entonces un producto como Narcos o, bueno, muchos de los ejemplos que hay en el libro son cosas como el diario de Ingrid Betancourt o el de Clara Rojas, o sea, un montón de documentos que hablan de sufrimientos reales se convierten como en distracción. No sé, Claro. ¿qué piensas? Pienso que tienes toda la razón. Y de hecho, el fenómeno que ocurre cuando nosotros desde una posición cómoda leemos estas narrativas del secuestro o vemos la documentación que hace Narcos con dijéramos, reportajes televisivos reales, ¿no? De lo que ocurrió durante la época de los carteles, lo que hace es, sí, claro, es un entretenimiento, pero es también disfrutar, entre comillas, del sufrimiento de otros. Porque ese disfrute, que sí que somos muy solidarios y que queremos saber, lo que hace es que está reforzando nuestra posición de poder frente a ese sujeto marginal. Y entonces refuerza nuestra posición, ¿no? Entonces ahí es donde viene la crítica, ¿no? Es decir, que se refuerza esa posición. Claro, la cuestión es hasta qué punto este consumidor cultural es o no consciente de ese posicionamiento. Y la dinámica es muy compleja porque pues sí entiendo la empatía, pero también queda ese consumidor, me imagino yo, como justificado en sí mismo, ¿no? Como qué felicidad, yo no vivo este horror o algo Sí, por sí. el estilo. Ahora quiero hablar de los productores, pero antes quizás me faltó decir que tú tienes mucho cuidado en el libro de desidentificar a Colombia con violencia, ¿no? Que tú no estás diciendo que, entre comillas, la condición colombiana sea realmente la violencia. Me gustaría que explicaras un poquito más sobre eso. Bueno, en la introducción yo digo esta cuestión de cuando yo empecé a venir a visitar Colombia en inicios de los 2000, ¿no? Y la reacción que yo recibía, ¿no? ¿Vas a Colombia? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay una identificación internacional de Colombia como un país violento, pero yo, por ejemplo, que llevo viviendo en Estados Unidos 38 años, yo veo una violencia tremenda también en Estados Unidos. Entonces, claro, la cuestión es, claro, a mí no me gusta esencializar y tampoco estoy muy de acuerdo con la idea de que hay una violencia intrínseca en Colombia. Hay diferentes motivos por los que hay iteraciones de las violencias en Colombia, ¿no? Pero claro, todos los países tienen diferentes iteraciones de esta violencia. Entonces, claro, esta idea de que Colombia es violenta por sí, por naturaleza, para mí es una manera muy reduccionista de hablar de violencia. Una de las propuestas que hago en el libro es, claro, hablar de las violencias en plural, que varios autores y críticos han manejado este concepto, y también me interesa la idea de, o sea, trabajar la idea de por qué es importante ser consciente de que en muchas maneras quizá este país no sea más o menos violento que otros países, sino que tenemos diferentes iteraciones, ¿no? Diferentes como particularidades. Exactamente. Pero por otro lado, aquí también habría que reconocer cómo los colombianos también tendemos a decir que nuestro país es un país violento, o sea, sí, como que nosotros mismos también contribuimos a esa representación.
Y aquí surge el siguiente paso, que son los productores culturales. Tú analizas a distintas personas, tú hablas de Doris Salcedo, hablas de Fernando Botero, hablas de Jorge Franco, de autores, de escritores, de artistas. ¿Cómo converge esa, no sé, esa autoidentificación con la violencia del país y las necesidades del mercado para que estos productores terminen haciendo ese tipo de obras que confirman un estereotipo y que por otro lado se venden muy bien? Bueno, es un poco, esta pregunta que me formulas es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo veo en el amplio, o sea, el amplio espectro que yo manejo, desde libros de viajes, desde series de televisión, etcétera, etcétera, es que en cierta forma, para que un autor, un cineasta o un productor, dijéramos, de una serie de televisión o incluso un artista, si no tiene ese componente de violencia, entonces en el mercado global no se va a identificar como que es un producto colombiano, entre comillas, real. Entonces, la contrapartida, pensemos por ejemplo en el documental Magia Salvaje, que fue muy visto y muy visionado aquí en Colombia, presenta una Colombia biodiversa, maravillosa, muy bonita, muy exótica, pero no es un documental que haya tenido una exposición internacional, porque cojea de ese componente, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesa precisamente manejar esto, ¿no? Es por qué tanto el productor como el artista, como el cineasta, como el guionista, en cierta manera está condicionado o acondicionado por la violencia para que su producción cultural pueda ser global, etcétera, etcétera. Por otro lado, cuando vimos, por ejemplo, el capítulo que trabajo, los libros de viajes de gente que viene de Francia, de Australia, de Reino Unido, vienen realmente a verificar, ¿no?, que ese concepto de violencia de Colombia realmente es tremendo. Entonces, en sus diarios de viaje lo que hacen es, vine a Colombia, vi la violencia, la sobreviví y ahora estoy cómodamente en el supermundo relatando mi experiencia. O sea, no ven, simplemente vienen ya con la preconcebida, con la idea preconcebida. Pensaba un poquito en el fenómeno del cine, porque los cineastas se quejan de lo que tú estás diciendo, Sí. que si una película no tiene ese componente, no se puede exportar. Aquí hay toda una serie de producciones un poco más modestas que cuentan historias de familia, que hablan de otro tipo de cosas. Ese tipo de películas por lo general no se exportan, ¿no? Bueno, eso lo trabajo en el capítulo de cine y esto también tiene que ver con varias cosas, incluyendo la ley de cine de 2003, que crea todo este tipo de fondos de ayuda, etcétera, etcétera, para realmente promover lo que podemos llamar un cine de festival, entre comillas, no un cine internacional. Este cine, cuando pensamos en cineastas como William Vega o Acevedo o Ciro Guerra, realmente lo que está haciendo es un cine que está recogiendo toda una serie de temáticas y de espacios rurales antes no incluidos, pero realmente es un cine para exportación, ¿no? Entonces, cuando conversábamos el sábado sobre la película de La Sirga, entonces no es una película que muchos colombianos hayan visto, pero realmente es una película que trabajamos, que nosotros, los académicos, sobre todo de Estados Unidos, la ponemos en cursos, trabajamos toda la cuestión de cómo funciona el desplazamiento, cómo funcionan los actores del conflicto, etcétera, etcétera. Es realmente un cine de festival, ¿no? Muy internacional. Y es el tipo de cine que, de nuevo, institucionalmente se está promoviendo. Porque para hacer cine en Colombia, si no agarras una beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, es muy difícil hacer una producción. Pero ese es un caso muy interesante porque la mayoría de nosotros no hemos visto esa película, ¿no? Yeah. Entonces es una película que es famosa afuera, sí, y que realmente adentro no, en el país no, yeah, es muy conocida. Bueno, y además hay otro componente que yo creo que, esto lo hablo yo mucho, que es, hay un hartazgo, se puede decir de esta manera, por el cine colombiano de la época de Gaviria en adelante, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurrió? Ese tipo de cine, que realmente era un cine neorrealista en muchas formas, yo creo que las audiencias estaban ya, en cierta manera, un poco cansadas de este tipo de cine neorrealista que mostraba la miseria, que mostraba a los niños en la calle, los gamines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este nuevo cine ha venido y ha triunfado mucho en el exterior, pero tenemos un problema también de distribución de este cine dentro de Colombia. Porque como tú y yo conversamos el otro día, una película colombiana está en pantalla, en cartel, que una semana, entonces la gente no las ve, ¿no? Entonces, este cine tiene dos problemas. Es un cine que a mí me gusta mucho, me parece que hace unas técnicas narrativas buenísimas, porque son todos cineastas que han estudiado y se han preparado con unas maestrías en estudios cinematográficos, muy académicos y tal, pero el problema que tiene fundamental es un problema de distribución, que funciona bien hacia el exterior, pero no funciona de consumo interno. Y esto lo que hace es que cuando uno ve el Cineplex aquí, en Bogotá, la mayoría de las películas son películas extranjeras. Y esas películas no se están, dijéramos, promoviendo. Y de nuevo volvemos un poco a la idea de cómo se ve desde fuera y cómo se ve desde dentro. Y desde fuera tenemos que sí, lo vemos en las plataformas, lo vemos en los cursos, los vemos en las universidades. Es un cine que sí se estudia, tenemos tesis doctorales, ¿no? Pero no se escribe. Sí. Sí, a mí me parece muy interesante esa fractura, porque creo que lo mismo pasa con la literatura. Una cosa que conversábamos el otro día es que en Colombia hay una producción literaria independiente muy interesante y se publica ciencia ficción o se publican, yo no sé, hay un montón de otros temas, se publica cómics, hay un montón de otros temas que se tratan en la literatura que están publicando las editoriales más, por decirlo de alguna forma, de vanguardia, que usualmente son las independientes, pero ese tipo de producción no llega afuera, ¿no? No llega afuera. No llega afuera, entre otras cosas, porque no existen los canales de distribución para estas editoriales menores, ¿no? O sea, si estamos, por ejemplo, viendo el fenómeno, me refiero al libro de Ingrid Betancourt, claro, tienes un lanzamiento en francés, inglés y español simultáneo por una mega editorial del grupo Bertelsmann. Entonces, claro, este tipo de distribución no tenemos para las editoriales menores, ¿no? Y entonces, de nuevo, puede haber autores que no estén trabajando en esta idea de la condición colombiana y la violencia y el consumo global, pero en cierta manera son víctimas de que no entran en las redes de distribución. Claro, porque entonces quedaría, no sé, como dos mundos distintos, es lo que me preocupa, ¿cierto? Sí. Los colombianos leyendo y viendo lo que se hace aquí, sí, con una estética particular, y por otro lado está lo que se vende afuera como producto de consumo que representa a Colombia, pero que es para otros. Exactamente. O no sé si es para otros, que esa es otra pregunta, sí, que te quiero hacer. Claro, yo culpable, ¿no? Porque yo también realmente estoy en cierta manera trabajando eso, ¿no? O sea, yo soy culpable en el sentido de que sí, yo también soy parte de este ojo extranjero, pero creo que para mi defensa ante el tribunal, yo diría que yo soy consciente de ello. Pues lo estás analizando. Exactamente, yo lo estoy analizando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, no sé, están viendo de una manera de consumo como, dijéramos, directo toda la serie de Narcos? ¿Están siendo conscientes de eso? ¿O la mayoría de la gente piensa que realmente eso es la historia de Colombia, ¿no? Entonces, son maneras distintas de ver. Dicho esto, claro, no forma parte del libro, pero yo sí soy muy adepto a mirar a las editoriales menores, ¿no? Que me gusta mucho verlas y leerlas, etcétera, pero no forman parte del consumo cultural global. Entonces, ahí estamos. Pero hay más fenómenos, porque tú hablas de la falta de distribución, pero yo también pensaba en las políticas de traducción. Estados Unidos es un país que traduce muy poco, sí, ¿no? La mayoría de lo que se lee en Estados Unidos es su propia producción, entonces están como en una, ¿cómo se dice, sí, esto? Como un hall de espejos, ¿sí? Y lo que se traduce, pues tiene que pasar porque haya alguien que le quiera invertir a esa traducción. Yo me acuerdo mucho cuando Juan Gabriel Vázquez fue un fenómeno en Estados Unidos. Entonces a mí ese caso en particular me interesa porque Juan Gabriel Vázquez
pues es muy conocido acá y sin embargo estaba haciendo un producto, dirías tú que de exportación. Bueno, realmente, por ejemplo, uno de los libros que trato en el libro, que es el ruido de las cosas al caer, es un caso claro de lo que es un bestseller colombiano, ¿no? Entonces, claro, realmente sí que hubo dijéramos, una internacionalización. Salió en el New York Times, Sí, a partir del premio Alfaguara, se tradujo al inglés, y es uno de los autores que más traducidos está al inglés, ¿no? Y al español, de español al inglés, al francés, al italiano, etcétera, etcétera. Pero estos son autores que se mueven en redes muy determinadas y muy breves, ¿no? En cuanto al tipo de distribución amplia. Hay otra cuestión en el mercado estadounidense específico, que hay un estimado de unos 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Pero realmente la cuestión es, y no tengo datos, es cuántos de estos potenciales hispanohablantes están leyendo en español y cuántos son capaces. Es muy difícil de determinar, porque como sabemos, una de las cuestiones que pasa con las migraciones de primera y segunda generación es que realmente a menudo se pierde la lectura, no tanto el habla, ¿no? Entonces ahí tenemos también una cuestión demográfica muy interesante, ¿no? Pero claro, de nuevo, es ¿por qué triunfa Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Yo creo que también triunfa porque él está, en cierta manera, volviendo al tema de narcotráfico, de Pablo Escobar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está vendiendo un producto, no, entre comillas, ¿no? Un producto literario que sí que encaja dentro de ese consumo cultural global, ¿no? Es como la habilidad de algunos para poder entrar en ambos mercados, porque sí, obviamente Juan Gabriel Vázquez aquí también es muy reconocido. Doris Salcedo, que es otro caso que tú mencionas, que no sé si quieres hablar del caso claro, de ella. Doris Salcedo viene en el libro realmente en la última parte, ¿no? Para ver qué pasa en Colombia después del 2016 y esa promesa de una paz y que estamos en el posconflicto y que, no sé, es que se ha resuelto todo y que ya no hay violencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que me interesa mucho la cuestión de Salcedo en el sentido de que es la artista como más internacional en cuanto a su exposición y la manera en que maneja diferentes visualidades de la violencia, ¿no? Entonces, para el caso del libro tenemos lo que hizo Quebrantos aquí en la Plaza Bolívar, con los líderes sociales y los nombres y los vídeos rotos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, me parece que son entradas muy interesantes y muy mediáticas que tienen sí una cobertura internacional, ¿no? Pero claro, el problema es que alguien puede argumentar que el caso de Salcedo, en muchas maneras, es una industria del arte. Pues se ha dicho mucho. Exactamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una industria, o una producción más localizada y una producción más artesanal del arte. O sea, ya tiene todo un aparataje, ¿no? Para las instalaciones que hace, ¿no? Incluso ella misma, en sus conversaciones y declaraciones, explica cómo tiene equipos que trabajan diferentes elementos, diferentes tratamientos para cemento, para madera, para los elementos que está utilizando en su elaboración artística. Ese no es el caso de un artista local que puede tener o no una mirada internacional, ¿no? Y a mí me parece que lo que tú señalas es una cierta mirada que son capaces de tener algunos autores o artistas que les permiten como proyectarse hacia afuera a la vez que hacia adentro, que me parece también muy interesante cómo logran satisfacer las necesidades o los gustos de ambos mercados. Pero por otro lado, me parece que tu libro habla como de esa vieja, digamos, división del trabajo, donde el norte produce la teoría y el sur produce la materia prima, o el norte produce la industria y el sur produce la materia prima, y nosotros quedamos atrapados en esa dinámica donde lo que producimos es un producto violento para ser analizado o consumido afuera, no sé. Perfecto, eso lo trato en el libro de una manera bastante directa, con la idea de los conglomerados mediáticos y cómo los productos locales de América Latina se extraen cual materia prima para un mercado global, ¿no? Entonces, claro, esto lo podemos ver en casi todos los ejemplos que yo trabajo, desde el cine, desde las series de televisión, pasando por estos bestsellers literarios, etcétera, etcétera. Entonces,
Claro, eso es lo que ocurre, que las editoriales que tienen una exposición, dijéramos, internacional, global, extraen estos productos. Y no solo con el caso de Colombia y de América Latina, sino también de otras localidades. Entonces, en cierta manera, se podría hablar de que seguimos todavía en un sistema, no sé, neocolonial, poscolonial. Como extractivo también. Como extractivo, ¿no? Que sacamos estos autores y los globalizamos, ¿no? ¿Y qué pasa con las localidades, ¿no? Incluso desde el punto de vista de materia prima y de editorial también, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué pasa con la producción de un libro a nivel global, que puede ser por editoriales en España, ¿no? Por ejemplo, versus qué pasa con la producción que ocurre en un país como Colombia en cuanto a recursos, ¿no? Editoriales. Y eso se puede ampliar a toda suerte de productos culturales. Por ejemplo, uno de las películas y series que trabajo en el capítulo de Ingrid Betancourt, que es Operación Jaque, sobre el secuestro y liberación de Ingrid Betancourt, y Operación E, que es una película sobre el hijo de Clara Rojas y todo este asunto. Claro, son coproducciones con España y con Francia que de hecho están dirigidas, ahora no recuerdo bien, la serie sí, la película ahora no recuerdo, por directores y directoras de España. Con lo cual también tenemos una manera muy distinta de pensar en la producción, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la cuestión de, claro, ¿qué pasa cuando vienen productores extranjeros y cineastas que están supeditados a lo que es la producción internacional? De hecho, muchos cineastas de la nueva ola, como Forero, por ejemplo, de la película Violencia, se quejan que una de las cosas que hace la ley de cine del 2003 es que beneficia que vengan productores y productores internacionales a hacer cine en Colombia, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque apoya la distribución y creación de cine en Colombia, pero no está generando toda una serie de profesionales del cine en Colombia, ¿no? Desde sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto creo que es una de las cuestiones. Cualquiera de estas películas que yo estoy trabajando y de las nuevas que salen, si uno ve la producción o la coproducción, entran 4 o 5 países en la coproducción. Sí. O sea, entra Francia, entra España, entra México. Y eso, dices tú, determina un poco el rumbo absolutamente de la historia que se va a contar. O sea, Proimágenes, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que es un sistema de becas, de ayudas, promueve un tipo de guiones y un tipo de producción que, a mi modo de ver, tiene que entrar dentro de esas dinámicas de festival internacional, de promoción, etcétera, etcétera. Bueno, en tu libro, pues tú mencionas muchísimos casos. El periodo es desde mediados de los 90, más o menos, pero sobre todo comienzos del siglo XX, como hasta 2018 o algo así, o 15 más o menos. Sí, más o menos. De los muchísimos casos que tú tratas, ¿cuáles crees tú que son especialmente interesantes para contarle aquí al público? Bueno, con algunos casos tengo una relación de amor y odio, ¿no? El caso más visible en este sentido es la memoria de Ingrid Betancourt, ¿no? Y las implicaciones que tiene, ¿no? Realmente a mí lo que me parece más fascinante de todo lo que trabajo es la cuestión de la visualidad, ¿no? Que sería el capítulo 4, donde yo hablo de la reconciliación nacional a través de formas alternativas de visualizar y de conceptualizar la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas películas yo trabajo mucho el concepto de la visualidad áptica, toda la cuestión de las texturas, de la superficie, del tacto, de la visualidad táctil, que para mí es una manera muy interesante de plantearnos cómo se puede pensar en una reconciliación nacional y cómo se puede pensar en una manera de representación de las violencias que no sea reduccionista, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un caso, ¿no? La película Violencia de Forero del año 2015. Es una película que comienza con una pantalla en negro durante unos 4 minutos.
Solo es una pantalla en negro donde oímos grillos, ramas que crujen. ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre? Según pasamos del fundido en negro a la claridad, vemos que el protagonista de la primera historia es un secuestrado de la guerrilla en la selva. Entonces, ¿qué ocurre ahí en ese proceso? Está planteando el secuestro y la idea de qué pasa con la violencia y las representaciones de la violencia y la reconciliación nacional, mirando otro tipo de sensaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el concepto auditivo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una historia de la violencia en Colombia a través del sonido, ¿no? En vez de a través de los cuerpos sangrientos que podemos encontrar, ¿no? Esa es una manera. O, por ejemplo, en el caso de La Sirga, que es una película que enseño muy a menudo, tenemos lo que se llama en el cine tiempo muerto, donde, por ejemplo, la cámara se enfoca en un tejado roto, de zinc, carcomido, destruido, y la cámara se para por 2 minutos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La audiencia está diciendo, claro, yo estoy mirando un entorno rural de Colombia donde está destruido. ¿Y por qué está destruido? ¿Y por qué la cámara se detiene durante 2 minutos? ¿Por qué hay este otro ritmo, ¿no? Claro, quizá tenemos que mirar, y esto es un poco el trabajo que estoy pensando yo ahora, ¿qué pasa si yo intento hacer una reconstrucción de la violencia en Colombia a través de las superficies? No voy a hablar de la víctima y el victimario, no voy a hablar de los actores del conflicto, voy a mirar las superficies. ¿En los lugares o...? Superficies, es decir, ¿qué pasa con los tejados? ¿Qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con el deterioro? Claro, eso también tiene que ver con la reconstrucción nacional, ¿no? Que es un poquito el objetivo de La Sirga, ¿no? Que es, están intentando hacer bello un hostal que está completamente destruido para que vengan turistas. Los turistas nunca llegan porque vienen los actores del conflicto y toman la región, ¿no? Entonces, claro, no es posible que haya esa reconstrucción. Pero la idea es que se está proponiendo un tipo de visualidad muy distinta, que es, ¿qué pasa si miro los contornos, lo que queda, los remanentes, ¿no? O sea, ¿a ti te parecería que eso puede ser una alternativa representativa con respecto al tipo de representación que se ha venido haciendo? Sí, y voy a explicar por qué. Mucha de la discusión que yo veo siempre es el tándem víctima-victimario, ¿no? Y la cuestión que yo tengo en Colombia, desde luego, siempre visto desde un ojo extranjero, como es el mío, ¿no? Es, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Es eso tan fácil de determinar en Colombia? Son procesos muy complejos, obviamente. Son muy complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en una de las películas que trabajo en el libro, que la disfruto mucho, que además es una película muy bogotana, que es La sombra del caminante, donde tenemos 2 personajes, uno de los cuales es un personaje que ha sido un asesino para los grupos armados, ¿no? De guerrilla o paramilitares, no queda muy claro. Pero claro, en un momento dado hace una confesión y dice, claro, ¿soy yo una víctima o un victimario? Yo tenía 10 años, me reclutaron y me hicieron ser un asesino. Entonces soy víctima o victimario, ¿no? Entonces, este ejemplo me sirve para pensar que quizá estas dicotomías entre víctima y victimario, bueno y malo, son muy difíciles de determinar en Colombia. Son muy difíciles de determinar en Colombia porque los actores del conflicto son muy difíciles de determinar. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, llega un momento, el narcotráfico, ¿quién es el narcotraficante? ¿Es el cartel? ¿Es la guerrilla? ¿Es el paramilitar? Todos las están, leyes que se claro. pasan, etc. Entonces, es muy difícil establecer. Entonces, claro, yo, estas miradas oblicuas que se están produciendo en las nuevas visualizaciones, sobre todo en el cine, me parecen muy interesantes, porque se está repensando el tándem víctima-victimario mirando a otros componentes sensoriales, el tacto, la audición, los restos, los residuos, lo que queda. Que eso, en cierta manera, si tenemos un pueblo o una región completamente destruida, da igual, entre comillas, si fueron unos u otros. ¿Qué pasa con esa reconstrucción física, ¿no? Y material?
Sí, ya un poquito para terminar, me gustaría pensar en esas alternativas a la reificación de la violencia en Colombia, porque tú dices, bueno, en el cine están estas posibilidades, sin embargo, estamos enfrentados al hecho de que en el extranjero se quiera comprar ese producto. Entonces, ¿qué tipo de estrategias propones tú como para salirse de ese lugar? ¿Crees que existen? ¿Crees que no existen? Bueno, Es oferta y demanda y claro. ya. Bueno, es oferta y demanda. Lo que pasa que ahora, debido a las redes sociales, a las plataformas, tenemos maneras fáciles de hacer llegar discursos alternativos, ¿no? Entonces creo que por ahí viene una mirada, porque el otro problema que veo es que si hay un acuerdo firmado, hay unas facciones no de acuerdo con el acuerdo, hay otra guerrilla que todavía no firma ningún acuerdo y hay, de una manera u otra, también hay una especie de parón institucional, ¿no? Que no ayuda a nivel estatal, ¿no? Y la otra cuestión que veo en este proceso es que, claro, yo veo otros procesos de reconstrucción nacional, no sé, pensemos Sudáfrica, pensemos las dictaduras de Argentina, de Chile, el caso, por ejemplo, de España con las fosas del franquismo que están siendo sacadas ahora. Claro, estamos hablando de décadas, y aquí estamos hablando de un acuerdo de paz que se firma en el 2016. Entonces, ahí veo que hay una especie de desconexión que creo que es un poco difícil intentar hacer esa reconciliación nacional cuando realmente no tenemos ese proceso de tiempo necesario para la reconciliación nacional, ¿no? Entonces, claro, las alternativas van a tener que venir. No confío, no sé, quizá la edad o algo así debe ser, no confío demasiado en las instituciones oficiales, ¿no? Para ello, ¿no? Sino que creo que tiene que venir un poco más desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero mi pregunta era más hacia los productos culturales, o sea, Claro. cómo se rompe ese círculo vicioso en el que solamente llega un tipo de producto. Y Bueno, quizás las redes sociales las son redes parte sociales de es una manera de hacerlo y también, no sé, espero que los académicos, que somos los que estamos también trabajando en esto, podamos empezar a trabajar en otros productos que circulan de una manera distinta, ¿no? Y entonces por ahí puede venir unos discursos alternativos, pero no confío demasiado en las instituciones desde arriba, ¿no? O O sea, sea, tu próximo libro puede ser sobre otro tipo de literatura sí, colombiana. puede ser, debe ser, ¿no? No sé si el público quiere hacerte algunas preguntas. ¿Preguntas? Adelante, sí. Quiero preguntarte si viste Un poeta, la película de La voy a Simón. ver esta noche a las 6:30. Entonces la tengo en el candelero, sí. Sí, una película como que va a dar mucho de qué hablar, Sí. claramente He visto el con todo trailer lo que nada pasó más. con Sí, todo lo que pasó en Cannes y tal, sí. pero pues es un tipo de producto donde claramente no hay violencia y es más como la historia de estos poetas de Medellín que se los llevó el alcohol, Sí, ¿cierto? Aplastados por la realidad eh, y que están ahí como en una especie de tragicomedia. sí, sí, sí. Es algo muy distinto, es un producto de verdad muy, muy diferente a todo lo que se haya visto en el país. ¿Qué crees sobre eso? Bueno, no he visto la película, simplemente he visto el trailer y creo que este tipo de películas, de nuevo, de festival, estoy diciendo, pueden dar una respuesta distinta. Pero aún así, por lo que he visto en las imágenes del trailer, sí hay una violencia también, ¿no? En la película. Hay ciertas escenas, por ejemplo, donde el protagonista acaba tirado en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo que esta especie de condición de la que yo hablo también está presente. No he visto la película, pero evidentemente tiene que haber otras maneras de representar, ¿no? Y creo que quizá esta sea una de ellas, ¿no? Puedo responder a la pregunta cuando vea la película. ¿Alguien más? Bueno, querido Alejandro, muchísimas gracias. Querida Mercedes, muchas gracias al público por venir. Muchísimas gracias.